Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente en una emisión de Reloj Checador. En esta ocasión, el buen amigo Carlos Guillén nos puede acompañar por estar haciendo labores, pues que es necesario que todos hagamos, porque si no trabajamos, no tenemos para sustento. Pero un saludo a nuestro amigo Carlos Guillén. Y tenemos el honor en esta ocasión de contar con la presencia de un gran amigo, un gran luchador social, un gran sindicalista. Ya no le digo más porque luego se infla como los arrocitos. Nuestro amigo Carlos Magariño, que es presidente de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana y prosecretario de Jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Nos da mucho gusto estar contigo, Carlos. Una primera cuestión que creo que será de interés para quien nos escuche a través de las redes que aparecen en pantalla es que nos digas qué es la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana. Ya tiene algunos años que nació esta confederación y nació con un propósito, un objetivo. ¿Nos podrías comentar cuáles son estos objetivos que tiene la Confederación, Carlos? Primero, un saludo y además un agradecimiento a Cananea TV por regalarme este espacio de comunicación. Te saludo efectivamente, amigo mío Jesús Luna, licenciado, que nos hemos conocido en las batallas de la ciudadanía respecto de los gobiernos que nos han antecedido, ¿no? Y que bueno, pues hemos estado ahí en la batalla. Muchas gracias por el espacio y aprovecho para saludar a los compañeros de la resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas, que vamos a estar próximos a cumplir 10 años de lucha. 10 años de lucha. De resistencia pacífica y civil, que creo somos un ejemplo de chamba, de lucha, de dignidad, de gallardía. Así es. Ante la propia sociedad mexicana, ante sindicalismo y internacionalmente hablando también. Aprovecho para saludar a nuestros compañeros jubilados y aquí mando un abrazo a nuestro compañero secretario general Martín Esparza Flores. Muchas gracias. Como bien citas, estamos tratando de, a partir de la presidencia de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana, de dar alguna referencia al respecto de cómo nace y con cuáles objetivos nace la Confederación. Y eso tiene sus orígenes, lo digo así, abuela pluma, en el estado de Yucatán. Nos invitaron ahí por el 2002, 2003 a una Convención Nacional de Jubilados y Pensionados. Ahí en Yucatán fuimos a nombre del Sindicato Mexicano de Electricistas, todavía no era yo prosecretario, quizás era yo representante por ahí de jubilados. Y de ahí dimos nuestra opinión y en las conclusiones y resolutivos de esa convención nos encargaron los compañeros de Yucatán, de Tabasco, de Campeche, Quintana Roo, que fuera el Sindicato Mexicano de Electricistas el que formulase un programa y una página web a efecto de darle continuidad a esa convención. Y es así como desembocamos en los años 2006, en el año 2006 concretamente, en enero, los días 20, 21 y 22 de enero, en donde por la sensibilidad que tuvo nuestro compañero hoy secretario general Martín Esparza Flores, se convocó a un congreso de jubilados y pensionados en todo el país, estando presentes en ese congreso alrededor de unas 30 a 35 organizaciones, que en la discusión que tuvimos sobre la seguridad social y el sistema de pensionario aprobado en 1997, se dio como consecuencia que ese congreso se transformó en convención y a su vez en los resolutivos se dio como hecho que se fundara la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana, cuestión que, insisto, fue ahí creado en el enero del 2006 y que a través del tiempo, durante 9 meses, se pudo concretar con un comité, digamos, provisional. Se pudo concretar ya oficialmente ante las autoridades esta confederación como asociación civil. Y nace precisamente porque ya vislumbrábamos, ¿no?, desde antes del 2006, lo que se había aprobado en el 1997, que era toda una treta política del tipo económico para desvincular, para quitarle
al sector patronal ya la obligación de pensionar a sus jubiladores por la renta del trabajo. Cosa que nosotros, al habernos enterado de esta situación de cómo manejó Ernesto Zedillo Ponce de León el asunto de la iniciativa de ley, que tú bien conoces, Jesús Luna, pudimos en todo caso hacer la convención, aprobar sus documentos básicos y desde luego formular la propia opinión de la Confederación, que no estábamos de acuerdo con que se fuera al sistema de pensiones individualizando las cuentas. Y si tú bien recuerdas, como gran luchador que eres también, México fue un ejemplo internacional en la aprobación de su ley del Instituto Mexicano del Seguro Social en 1973. No solamente fue reconocido en México, sino en términos internacionales. Aún los patrones, que son la clase explotadora del trabajador, concebían que para que hubiera una mejor producción del trabajo, había la necesidad de darle certidumbre a los trabajadores mismos, que puedan tener una buena atención médica a ellos y sus familiares, pero que además, con la aportación tripartita de las autoridades involucradas, como es el gobierno federal, el propio sector patronal y los trabajadores, hiciéramos un fondo de pensiones solidario, contributivo y distributivo, para que aquellos trabajadores que hubiesen cumplido con su vida útil en el trabajo pudiésemos o pudieran tener una vida digna. Eso lo desmantelaron. Y lo desmantelaron porque tiene también un antecedente. En 1992, a la llegada de Salinas de Gortari a la presidencia de la República, se encontró con que estaba prácticamente atado de manos, en tanto que el anterior presidente, Miguel de la Madrid Hurtado, le había dejado una economía desastrosa, también una economía inservible, de un 87, un 89% de inflación, que era brutal para esos momentos, y aun cuando se hicieron pactos laborales con el Congreso del Trabajo y otros líderes, no le alcanzaba a Salinas de Gortari para tener capacidad de maniobra económica, y entonces llegó al intento, que hoy ya es una realidad, de formular una ley del sistema de ahorro por el retiro, con la aportación del 2% de la nómina de los trabajadores y del patrón, que le daba, tomándolo como empréstito, el Estado, le daba capacidad a Salinas de Gortari para poder ejercer su mandato, ¿no? Ese es el antecedente de lo que hoy estamos viviendo como ley del sistema de ahorro por el retiro y como el sistema de afores, que vamos a tocar en su momento, y que a nosotros nos daba la lectura de que no era más que el aprovechamiento de las necesidades del trabajador, el aprovechamiento de la necesidad de creación del empleo, lo que estos funcionarios, estos gobernantes habían utilizado para poder llegar a establecerse, legitimando inclusive un mandato que fue severamente cuestionado en 1988, cuando, por cierto, hoy el director de CFE, que tiene grandes problemas de declaraciones de impuestos, se le cayó el sistema electoral y le dio el triunfo a Carlos Salinas de Gortari. Entonces ahí, en esos relatos que hago, surge la cosquilla, la inquietud de los trabajadores, particularmente de jubilados y pensionados, de tratar de defendernos ante esa embestida que ya estaba enquistada con Salinas de Gortari como sistema, como doctrina neoliberal. Llegamos a la convención, en septiembre del 2006 se formula ya los documentos básicos y proponemos de inmediato el rescate de la Seguridad Social Solidaria y más bien la abrogación, la desaparición del sistema de afores, que en mucho se parecía a lo que se aprobó en Santiago de Chile por los años 70, 72 me parece. Con dictadura militar de Pinochet. Ándale, efectivamente, 73. Con Augusto Pinochet, ándale. Entonces, a esa experiencia, nosotros nos empezamos a oponer, quizás un poco retrasados, digámoslo así, pero nos empezamos a oponer a ese sistema, ¿no? Entonces, así es como nace la Confederación, con esos postulados, y para luchar por un estado de bienestar, un estado decoroso de vida de aquellos que habían ya cumplido con su vida útil en el trabajo. Ese es someramente el asunto.
Pues de hecho, la Confederación está por cumplir 13 años, ¿no? Estamos cerca de cumplir 13 años. 13 años, y creo que es mañana, porque fue un 26 de septiembre, si no mal recuerdo, que se constituyó la Confederación. Sí, por ahí esta es la fecha exacta. 26 de septiembre. Muchas felicidades a los compañeros que han venido luchando. Pero fíjate, Carlos, has tocado un tema importante, pero que nos parece que en el ánimo, así lo considero yo, de muchos compañeros trabajadores, a veces no distinguen lo que significa una situación, lo que se refiere a pensiones, y otra situación, lo que se refiere a jubilaciones. Sí, o sea, son dos cosas diferentes. Total. Las jubilaciones pues las tiene un segmento muy determinado de trabajadores que han ido perdiendo también terreno, muchos trabajadores, algunos sindicatos. Pero las pensiones, al pasar de una situación solidaria, intergeneracional, de reparto de lo que se juntaba en el seguro de pensiones y jubilaciones, de pensiones, cesantía avanzada y vejez, ahorita pasamos a un sistema de cuentas individuales. Pero nos gustaría mucho que este tema lo tratáramos en el siguiente segmento. Por el momento nos tenemos que ir a un corte. Los invitamos a que puedan escucharnos y vernos a través de lo que aparece en redes sociales, donde pueden ubicarnos. Y también agradecemos profundamente el enorme esfuerzo y trabajo que hace la compañera Brenda para que usted pueda sintonizarnos con la claridad y sonoridad que este programa quiere darles a ustedes. Soy Erika Victoria y en 30 minutos le daré las noticias más relevantes que usted debe de conocer de los movimientos sindicales y sociales del país y del mundo. Acompáñanos en Cananea Noticias porque la lucha sigue. Hola, ¿qué tal? Soy Diana Sánchez Barrios, fundadora de Prodiana AC y parte del proyecto de la ley Chambeando Ando. Les invito a que no se pierdan Cananea TV porque la lucha sigue. Regresamos. Mi estimado Carlos, la pregunta concreta que te realizo y que nos puedes ayudar es que pudieras orientarnos. ¿Qué es una jubilación y qué es una pensión? Bueno, también la jubilación es una pensión, no más que se deriva de la renta del trabajo y de un pacto laboral. En la propia Ley Federal del Trabajo, la anterior y la actual, no se está considerado el concepto de jubilación, porque tiene que ver con el establecimiento, el diálogo y a veces la lucha y la discusión con el patrón para que se haga cargo de su trabajador cuando éste cumpla con unos requisitos que se establecen en un contrato colectivo de trabajo, y el patrón se haga cargo de que el trabajador reciba una pensión jubilatoria, ¿no? Hablando de jubilatoria, tenemos que decir que tú bien lo sabes, es el jubileo, la alegría, la remembranza de que fuiste trabajador y que por ese esfuerzo que hiciste durante 25, 30, 35 años, tienes que tener una compensación, una recompensación de ese esfuerzo que hiciste en función del rendimiento a la inversión que se hace y en función de crear la infraestructura en el país, ¿no?, que pueda llevar al país mismo a un proceso de desarrollo y progreso. Así es. Entonces, la jubilación se deriva de los pactos laborales y, desde luego, esa es la jubilación. Y la pensión se deriva del cumplimiento de la ley de la seguridad social, en donde los requisitos son bastantes, pero fundamentalmente tiene que ver con el número de cotizaciones que señala la propia ley. Entonces, sí parece lo mismo, pero son de distinta índole, tanto la jubilación como la pensión, que no se contraponen, por supuesto, y que afortunadamente hay compañeros y compañeras que están hoy recibiendo el pago por esos dos conceptos, uno por vía legal y otro por vía contractual, en los procesos de revisiones contractuales. Bueno, pudiéramos entonces concluir que la jubilación pues, es producto de la lucha de los trabajadores
para que se plasme en su contrato colectivo lo que se llama jubilación. Y lo otro pues es derivado de lo que marca la Constitución y la propia ley del Seguro Social, de que un trabajador a determinada edad, si cumple ciertos requisitos, podrá tener acceso a una pensión. Las dos cuestiones, desde lo que se conoce, tanto la jubilación como las pensiones, han sido trastocadas a lo largo de varios años. Incluso hay algunos sindicatos que tienen como prestación contractual la jubilación, pero lo que se sabe es que todos estos procesos han sido modificados. Es decir, por ejemplo, se les aumenta los años para que puedan jubilarse, o se les disminuye el porcentaje del salario para que puedan jubilarse, tal como sucede en la Comisión Federal de Electricidad. La Comisión Federal de Electricidad en el 2016 hizo un contrato firmado entre el sindicato y la empresa, y pues disminuyeron el monto de percepción para los trabajadores y aumentaron los años de edad para poderse jubilar. Y en otros sindicatos ha sucedido lo mismo. Y en el sistema pensionario, efectivamente, como tú recordabas hace un momento, a partir del 92 inicia un proceso de individualizar, de segregarnos a los trabajadores, y en el 97 se concluye con la reforma a la ley del Seguro Social, que cambia la modificación. Los que sobrevivieron todavía hasta ese momento, pues todavía pueden pensionarse con la llamada ley del 73, pero los que ingresaron después de la aprobación de esta ley en el 97, julio del 97, pues lo único que les queda es, y ahorita nos comentará, resignarse si es que reciben la pensión, porque aumentó el número de cotizaciones, 1,250, y pues va a depender de lo que tengan ahorrado en su cuenta individual. Ya no va a depender de lo que en la ley del 73 se marca. Pero esto lo dejamos un poquito al margen, Carlos. Te solicitaría que pudieras comentarnos cómo ve la situación actual de la seguridad social en México. Porque las pensiones es una parte de la seguridad social nada más. La seguridad social es mucho más amplia, tiene más aristas: la salud, la estabilidad, el bienestar, y parece, a últimas fechas incluso se ha desatado una campaña, no sé si negra o cierta, de falta de medicamentos, falta de atención a las personas. ¿Cómo ves tú el sistema de seguridad social en México actualmente? Mira, Chucho, yo creo que todo se deriva en el asunto de la seguridad social de un adoctrinamiento que han tenido los gobernantes mexicanos, que han llegado al poder, digamos, en la etapa moderna de 1982 a la fecha. Si le damos una vuelta y un recorrido a quienes han sido los presidentes de la República, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de ellos, aun cuando se pudieron titular aquí como licenciados o ingenieros o lo que tú me digas, fueron a las universidades internacionales, a las universidades extranjeras, Harvard, Yale, Oxford, etc. Y ahí fueron adoctrinados para, en su posibilidad de funcionarios públicos, resarcirle al gran capital, al capital explotador, lo que en su momento ellos pudieran haber invertido en el país. Todos ellos, desde Miguel de la Madrid hasta la fecha de la terminación del mandato de Peña Nieto, fueron adoctrinados, perdiendo el concepto básico que es el progreso, desarrollo del país y de sus ciudadanos, evidentemente, de la nación, para que cundiera en México el estado de bienestar. ¿Qué pasa hoy con la situación de la seguridad social? Efectivamente, tiene distintos ángulos que integran el sistema de seguridad social. Vayamos a la situación de la salud. ¿Por qué el actual régimen está diciendo que hay que rescatar al IMSS y al ISSSTE, dos de los institutos más importantes en el sistema de salud? Pues porque quienes estuvieron antes se encargaron de desmantelarlo, se encargaron de enajenarlo, y desde luego no en favor de la nación, en favor de aquellos que con sus exigencias de inversión
con sus demandas de no pago de impuestos o de reducción de impuestos, veían en México una gran mina de oro para explotar el asunto de salud, llevarse las grandes ganancias y poca inversión, creando a su vez en los medios de comunicación una aversión del ciudadano mexicano, del trabajador mexicano, de los familiares del trabajador, hacia los trabajadores del Seguro Social, cargándoles las culpas a los trabajadores del desmantelamiento del sistema de salud, como si los trabajadores decidiesen en dónde invierten, cómo compran medicamentos, cómo adecuan el asunto de los hospitales, los instrumentos, los medicamentos. En esa situación me parece que nosotros hemos dejado de percibir que tenemos que luchar para mantener una seguridad social, hablando de la salud, que sea resarcidora del cúmulo de esfuerzos que se hacen y que sea garante del estado de salud del pueblo de México, de los trabajadores mexicanos. En esa situación yo veo que el esfuerzo que se puede hacer nunca será vano, pero sí se tiene que actuar con profundidad. Vemos hoy en el régimen del presidente de la República ya cambios tan prontos en el sistema de seguridad social. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una inestabilidad formidable de la concepción que debe tener un gobernante para entregar integralmente la seguridad social a sus trabajadores y a su pueblo. Como no lo puede dar integralmente, entonces hoy tenemos el jaloneo de corrientes políticas, el jaloneo de inversionistas, el jaloneo de empresas internacionales, hablando de la medicación, porque saben que con el actual presidencial de hoy ya no van a ser tan pingües sus ganancias. Ahí está un reto muy importante para el gobierno, pero lo que sí veo, y lo digo con experiencia propia, ¿no?, que hoy que estoy enfrentando un padecimiento de salud, está muy deteriorado el servicio. En tanto que la falta de inversión, una falta de inversión conducida, inducida, no una falta de inversión porque no se tuviera capacidad, una falta de inversión para lograr que la salud pública pase a ser salud privada. La atención médica y lo que se deriva de ello, en lugar de que sea sustentada por el Estado, vaya a manos privadas y de ahí se establezcan las ganancias enormes que se puedan tener en ese sentido. La compra de medicamentos, que ahora le llaman huachicoleo medicinal, es el otro aspecto. Se despachan con la cuchara grande y quienes sufren los retrasos en el medicamento o la no llegada del medicamento son los propios derechohabientes y sus beneficiarios. Y quiero advertir algo que me sucedió, solamente lo relato como una anécdota. Entro a las 8 de la mañana a una terapia, son las 2 de la tarde y no termino la terapia. Bueno, ni siquiera la empiezo. El retraso del medicamento me hace que me posten en un reposet 6 horas. Y claro, soy que trueno, y trueno contra los que tengo cerca, porque no puedo tener contra el presidente de la República, ¿verdad? O con los farmacéuticos, ni con el director porque no está presente. Y aparte de eso, claro, también los trabajadores se cansan y les reclamamos. Tenemos que soportar el carácter violento o a veces enojón de ira del trabajador del Seguro Social. Lo digo así porque está en las noticias el retraso de la llegada de medicamentos para los tratos terapéuticos de padecimientos sumamente difíciles. Y lo digo porque en las consultas inclusive externas, en las clínicas de unidad familiar del Seguro Social, hay un asunto de dejadez, de indiferencia, de indolencia por parte de algunos trabajadores y además directores que teniendo un tantitito así de poder, se puede llamar, se creen los que son los mejores funcionarios de México y que están cerca del presidente de la República. Es decir, hay un círculo ahí vicioso muy tremendo y yo espero que este actual régimen y los que vengan de veras entiendan que para que un país se pueda desarrollar tiene que tener dos cosas básicas:
la educación y la salud. Creo que tienes toda la razón, mi estimado Carlos. Antes de irnos a un corte, y lo dejamos para el siguiente segmento, me parece a mí que, bueno, tal vez ahorita el presidente esté empezando a hacer una línea correcta de levantar un elefante semiherido, que es las instituciones de salud. Pero los trabajadores también tenemos una enorme responsabilidad, porque hay otros sectores que hablan, dicen, comentan, y ahorita lo trataremos, pero los trabajadores a veces estamos en un estado de pasividad, que es lamentable, porque si hay un dicho, incluso que cita mucho a veces el presidente bíblico, que el que no habla, Dios no lo oye. Entonces yo creo que es de ser Carlos, pero nos damos un corte y les solicitamos que nos sintonicen, que nos vean, nos escuchen a través de los sitios que aparecen en la red de la transmisión que se está realizando. Regresamos. En Cita con la Sororidad hablaremos de la lucha de las mujeres en su rol de lideresas, profesionistas y luchadoras sociales para acceder en la política, la ciencia y la cultura. Un empoderamiento desde el cual buscan transformar a México. Soy Griselda Lozada y las espero en Cananea TV, porque la lucha sigue. Muy buenas tardes, soy Manuel García Barajas, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Nucleares. Los invito a que nos sigan a través de Cananea TV, porque la lucha sigue, este puño sí se ve. Pues regresamos. Sin duda es muy interesante lo que comenta, estimado Carlos. Y sobre todo el que te hayas atrevido a seguir colaborando, trabajando en el esfuerzo de constituir una confederación que permita aglutinar diversos pensamientos, diversos intereses, con un propósito, que es que los trabajadores, no solamente los pensionados, jubilados, sino los trabajadores en activo, las familias de todos nosotros, pues puedan contar con un sistema de salud como está mandatado en la Constitución desde 1917. Pero a veces, yo así lo estimo, parece que nos vamos alejando un poco de ese propósito y como que estamos teniendo una reversión en la aplicación de leyes justas para los trabajadores, para el pueblo de México. Es cierto que la actual presidencia llega con una situación pues de una nación completamente entregada al capital, tanto internacional como nacional, en la que predominan los intereses, y es muy frecuente escuchar incluso hasta de funcionarios de la propia CONSAR que dicen o comentan que el actual sistema de pensiones se tiene que volver a modificar, porque es insuficiente, que las cuotas que aportan los trabajadores es limitada, que incluso ellos dicen que lo conveniente es que lleguen a un 13-15% de aportaciones al sistema, nada más de pensiones, con lo cual son trabajadores, si se aceptara esto, estarían destinando el 19% en total de su salario para lo que es seguridad social, lo cual diríamos vale la pena, pero siempre y cuando tuviéramos un sistema de seguridad social de verdad atendible, y por otro lado que tuviéramos salarios también que permitieran que aportáramos esa cantidad, porque el Seguro Social y el ISSSTE se mantienen en base a dos cosas. Uno, que son las aportaciones, como tú correctamente lo dices, pero si hay salarios bajos, las aportaciones son bajas. Si hay patrones que evaden la responsabilidad de tanto privados como estatales de no inscribir a sus trabajadores, pues se reduce los montos que ingresan a esas instituciones. Y si hay trabajadores que aceptan que los inscriban con salarios menores, porque lamentablemente sucede eso, sin que los trabajadores se percaten del enorme daño que se ocasionan a ellos y a su familia por ese tipo de situaciones. Pero es lo que tenemos presente, Carlos. Es lo que tenemos presente desde mi punto de vista. En esta dimensión, Carlos, y con los cambios que se hicieron
a partir del 97, en lo que es la ley del Seguro Social, y del 2007 a los trabajadores llamados burócratas, que por cierto fue un dirigente sindical el que propuso esa modificación a los trabajadores del ISSSTE, Joel Ayala, si no mal recuerdo. ¿Cómo no? Se abren las cuentas individuales. En el caso de los trabajadores que cotizan al IMSS, se requiere que tengan 1,250 cotizaciones, y lo que tengan acumulado en su cuenta de individual es lo que pueden destinar, ya sea a tener una renta vitalicia o poder tener, hacerse una pensión, en el mejor de los casos, si cumplen el requisito de las 1,250, un salario mínimo, que es lo que garantiza la ley. Desde esa perspectiva, Carlos, ¿tú cuál sería tu comentario como presidente de esta confederación, incluso como prosecretario de un sindicato que efectivamente a lo largo de sus 105 años que tiene de lucha, 105? Sí. 105 años. Vamos a cumplir 105 años. Así es. Pues ha demostrado no solamente mejorar los intereses de sus trabajadores, sino también contribuir, colaborar con los trabajadores en general. Desde esa perspectiva, ¿tú cómo observas, Carlos? ¿Qué necesitamos? ¿Qué se requiere hacer? Tú, como presidente de la Confederación misma, ¿qué sugiere que se haga para revertir esta situación en la que las AFORES ganan y los trabajadores pierden? En la que las AFORES ganan y los trabajadores pierden. Yo insisto en la educación de los funcionarios públicos, ¿no? Están despatriados, digámoslo así, para ponerle un concepto, aunque sea entre comillas, ¿no? Llegó Abraham Beladif a la CONSAR, que no tiene nada de diferencia con Carlos Ramírez, que era el antiguo. Ninguna. Por el contrario, está acendrado el asunto de modificar el sistema pensionario actual para una mayor aportación y una mayor cantidad de años para poder jubilar y una mayor cantidad de cotizaciones. Así es. Bueno, no les alcanza, como lo dijo Ángel Gurría, hoy secretario general de la OCDE, ¿no? No les alcanza lo que se planteó en el 97, que se vislumbraba como una panacea para que el trabajador ya al retiro pudiera cobrar cuando menos el 70% de su último salario promediado de los últimos 5 años. Así es. Falsedad, mentira, insidia, difamación, porque se difama al trabajador, al pueblo de México. Y hoy el mismo tipo nos viene a ofrecer la misma receta, pero más agudizada, el mismo tipo. Y está en el Congreso la iniciativa de ellos, que la hizo suya un partido político, por cierto. Es la desconceptuación de que es lo que es ser funcionario público, de lo que debería ser un servidor público, ¿no? La misma receta, y ahora dices, ¿cómo poder aportar más? ¿De dónde poder aportar más? Si los salarios son raquíticos cuando tienes empleo. Cuando tienes empleo, son raquíticos. ¿Cómo vas a aportar el 18.5% o el 19% que mencionas? ¿De dónde? Bueno, pues lo aporto, pero ¿qué me queda aquí para vivir a diario, lo cotidiano? Entonces tengo que endrogarme. Y entonces vivir y llevar a mi familia a una larga etapa de deuda, de inestabilidad económica, ¿no? Luego, 1,250, ¿cómo las vas a cumplir si no hay empleos permanentes que te garanticen la cotización real, efectiva? 1,250. Como estás terciarizado en el empleo, con el famoso, como llaman este vocablo anglosajón, outsourcing, que es muy bonito, pero es un desastre. Entonces ahora te subcontrata sin prestaciones, con el salario a pelo, podamos llamarlo de alguna manera. ¿Cuándo vas a cumplir las 1,250? Y ahora, con esas aportaciones que hay, ¿cuánto el que bien le vaya y el que bien cumple sus requisitos, cuánto va a cobrar de pensión, Chucho? 25%. Aproximadamente lo que se estipula. 28% máximo. Entonces con perdón de la entrevista y del espacio, es una mentada de madre. A un esfuerzo
de más de 25, 30, 35 años de estar laborando y de estar cotizando. Pero eso a los gobiernos les importa un cacahuate. Ellos, teniendo la macroeconomía estable, dicen que el país está a todo dar. Y lo que sucede es que hay falta de tacto, hay falta de sensibilidad del servidor público para orientarse en el terreno abajo, en el caminar en las calles, en el caminar en los pueblos, en las provincias, en la propia ciudad, y percibir la inconformidad del espíritu con el que va un trabajador a prestar sus servicios. Eso de la situación pensionaria me refleja un gran problema, que está ya establecido por ellos mismos, que para el 50 esto está impagable. Y proponen entonces modificar. Hay 64 millones aproximadamente de cuentas, tú lo sabes bien. Más o menos. Y de ese 64%, el 40% de esas cuentas están activas. ¿Cuántos? Son 16, 64, 4 por 6, 24. 25 millones están activas. Y las instituciones bancarias con sus afores cobran comisiones a las 64 millones de cuentas por administrar su cuenta. Entonces eso es un exceso, es un abuso, ¿no? Pero los gobiernos mexicanos solapan. Y ahora entrando en materia sobre el asunto del actual régimen, hay que recordar las palabras del señor presidente de la República en su discurso de toma de protesta del 1 de diciembre del año pasado. Y dijo, sí, el problema de las pensiones, el asunto de las pensiones es un problema que se puede agudizar más y puede perjudicar a la economía nacional. Pero será hasta el tercer año de mi mandato cuando podamos ejercer una modificación al esquema de pensiones, al esquema de afores. Así lo dijo, palabras más, palabras menos. ¿Qué sucedió, Jesús? ¿Qué sucedió? Pasaron los 31 días de diciembre y los primeros 23 días de enero, y el señor presidente, a través de la Secretaría de Hacienda, introdujo una iniciativa de ley para modificar el asunto de las pensiones en su actual esquema. Mayor garantía, mayor facultad de Abraham Veladí como presidente de la CONSAR, mayores comisiones a las instituciones bancarias a través de sus afores, la aceptación de una mayor inversión con el dinero de los trabajadores, de sus ahorros, ¿no? La no garantía de resarcir la pérdida en caso de que ésta suceda, de no reparar el daño, de permitir el fraude, es decir, dándole mayor garantía a quienes nos están esquilmando nuestros ahorros. Entonces ya no pasaron 3 años, ¿eh? Afortunadamente todavía no se aprueba en el Senado, pero por los visos que lleva, pues entonces vamos a ver, ojalá yo no tenga razón, la van a aprobar en el Senado, la minuta que envió ya a la Cámara de Diputados. Entonces, todo ha sido una simulación, ha sido un juego, las artimañas, las trampas, las mentiras, las falsedades, todo eso está involucrado en un sistema de gobierno ya depauperado, ya un sistema de gobierno inservible, ¿no? Ya obsoleto, anacrónico, brutal en contra del pueblo. ¿Qué estamos proponiendo? Bueno, me parece que el Congreso de la Unión legisló bien en el sentido de darle facultad al ciudadano de poder ingresar al Congreso de la Unión misma iniciativas que procuren el bienestar de la propia ciudadanía en los diferentes sectores de la sociedad. Y en los artículos 70, me parece que es el 71, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se faculta al ciudadano para poder legislar popularmente, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que llamamos comúnmente una iniciativa ciudadana de ley. La Confederación, sin apartarse de sus postulados, por el contrario, obedeciendo sus postulados, sus principios de fundación y todo aquello, tiene la Confederación de Jubilados y Pensiones y Adultos Mayores de la República Mexicana, tiene mínimo 8 años, pero 4 de ellos los últimos de manera tesonera, buscando introducir al Congreso de la Unión una iniciativa de ley ciudadana que
con proyecto de decreto. ¿Qué te parece si nos damos un pequeño corte? Y creo que este tema es de vital importancia y lo tratemos ahorita regresando. ¿Cómo no, Chucho? Con mucho gusto. Hola, soy el gato Vainilla y los espero en Cananea TV, porque ¡miau! Los maullidos y la lucha siguen. Soy Martín Esparza Flores, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Hacemos un llamado a todos los ciudadanos mexicanos que vean Cananea TV, que es medio de comunicación alterno, donde son muy objetivos, y además un saludo a todos los que colaboran en este esfuerzo de comunicación, a todos los trabajadores del país y del mundo. Felicidades, Cananea TV. Pues muchas gracias, Carlos. Regresamos. Lo que estás comentando es que la Confederación ha venido trabajando un proyecto en base a lo que marca la Constitución, es decir, vamos a ejercer nuestro derecho ciudadano para que la Cámara de Diputados y Senadores puedan escuchar los planteamientos a través de una iniciativa. Supongo que ese es por ahí el camino, Carlos. ¿En qué consiste esto, Carlos? Bueno, como señalaba yo, hoy estamos los ciudadanos facultados para elaborar un proyecto de iniciativa utilizando la facultad constitucional e ingresarla al Congreso de la Unión para que podamos establecer leyes, o se puedan establecer leyes en beneficio de los ciudadanos, de los trabajadores, de los obreros, de sus familiares, etcétera, que nos den estabilidad y un estado de bienestar. La Confederación tiene, cuando ya dije 8 años, pero 4 dice de manera tesonera, luchando por ingresar una iniciativa de ley ciudadana que tenga como principal objetivo una iniciativa de ley ciudadana con proyecto de decreto, buscando que sea abrogada la ley del sistema de ahorro por retiro antecedente de las AFORES. Abrogar la ley y consecuentemente desaparecer el esquema de AFORES y reivindicar el asunto de las pensiones en el sistema contributivo y distributivo, es decir, pensiones solidarias, ¿no?, de ley, con una nueva ley de pensiones y un instituto de pensiones manejada, si quieren, no tenemos ningún problema, de manera tripartita, pero con la participación directa de los trabajadores en el uso, inversión, de los rendimientos y todo, de sus propios ahorros, porque hoy hay un gran fondo que está minimizado, Sí, claro. Está minimizado, hay un gran fondo que no maneja el trabajador, que es su dinero y no lo manejan quienes no ahorran o quienes simulan ahorrar para meterse en las AFORES y después llevarse unas cuantiosas pensiones. 3.800.000 de pesos. Así es. Está en el cuento. Cuando ese fondo debería estar por arriba de los 10 billones de pesos, dicho por un actuario que vino a darnos una cátedra de cómo debe manejarse el asunto de las cuentas individuales y todo aquello. Bueno, entonces el proyecto es ingresar la iniciativa de ley ciudadana con proyecto de decreto, abrogar la ley del sistema de ahorro por retiro, desaparecer las AFORES, una nueva ley de pensiones con su instituto para el manejo transparente, claro y diáfano el manejo de los fondos, una auditoría ciudadana vinculatoria. Perfecto. Bueno, pues sí, logramos eso, pero ¿y los que se llevaron nuestra lana? Y los que nos causaron minusvalías, eufemísticamente llamadas minusvalías, cuando son pérdidas, así de taco se dice, ¿qué? En las Bahamas, en las Islas Caimán, en Hawái, ¿en dónde? Disfrutando de una lana que no es de ellos, que nunca fue de ellos, y que sin cambio o dilapidaron o se llevaron a sus cuentas ya internacionales. Auditoría ciudadana vinculatoria para que se repare el daño que se le ha hecho al trabajador y a sus fondos, y en aplicación del Estado de Derecho
El que tenga delito que perseguirse, ni modo, él se lo buscó. Resarcir, reivindicar la seguridad social solidaria, claro, adecuar a los tiempos nuevos. No estoy hablando que regresemos a 1973 estrictamente. Estamos diciendo como federación que rescatar la seguridad social solidaria, que mucha falta nos hace, y mucho más ahora con los pequeños salarios, con la carencia de empleo, para restituirla, adecuando a los tiempos modernos y tener una garantía como trabajadores, como ciudadanos, como pensionados, como jubilados, como derechohabientes y como beneficiarios, de que podemos tener una atención médica y una, también eufemísticamente, universalidad de la salud, que mucha falta nos hace. Luego vemos los nosocomios, los hospitales públicos, a eso me refiero, en una desolación, de falta de inversión, de falta de entendimiento, de falta de concepción, de falta de dirección, de muchas cosas. Entonces, sé que representa un gran esfuerzo, sé que no estamos planteando una cosa cualquiera, pero hay que ir a la profundidad del problema, porque no vamos a tener que barnizar esto y ya, con eso nos salvamos. No, hay que ir al fondo. Los tiempos así lo exigen. La modificación del ambiente en el planeta, las contaminaciones internacionales, dan como resultado procesos de salud difíciles, procesos de salud de menoscabo de la integridad física. Entonces, eso estamos proponiendo, una iniciativa de ley ciudadana que también rescate, se promulguen y se aprueben y se apliquen y se establezcan y se respeten los derechos de los ciudadanos adultos mayores. Perfecto. Esa es la reivindicación que estamos haciendo. Ya está la ley, vamos a adecuarla otra vez nuevamente a la iniciativa. La introdujimos el 30 de abril de este año en la Cámara de Diputados. Ahí tenemos los documentos ya sellados y recibidos por ¿quién? Por la mesa directiva, con Porfirio Muñoz Ledo como presidente, con Mario Delgado como presidente de la Comisión Política, ¿no? De la Cámara de Diputados, con señor que era de Barzono, Cuellar, Alfonso Cuellar, ahora como presidente de la Comisión de Acción y Presupuesto, y así con otras instituciones de comisiones del Congreso de la Unión. Les entregamos 144.723 firmas que se turnaron al INE para verificar la autenticidad de las firmas. Pasaron mes y medio, ya las regresaron al Congreso y el Congreso ya nos las regresó, no le dieron cabida. No hay ninguna explicación al respecto. Estamos por decirle al INE, a través del presidente de la Cámara de Diputados ahora, cuáles son las razones y fundamentos por que desecharon nuestras firmas. Hay una serie de argumentos que no nos responsabilizan, que porque el 60% de los que firmaron no están en el padrón, pues que actualicen el padrón entonces, porque las credenciales son de la autenticidad del padrón. Entonces, ya fue rechazada por una razón, y conste que lo digo con el mayor de los respetos. Dicho por algunos diputados de la Cámara, dicen que no puede progresar ninguna iniciativa de ley que trastoque el proyecto del presidente de la República. ¿Qué es eso? Que si tú presentas una iniciativa de ley que trastoque el proyecto del señor presidente, no va a progresar la iniciativa de ley. Bueno, ahí está ahí. Eso es lo que estamos planteando, Chucho. Reincorporarnos o reincorporar al pueblo de México a un estado de bienestar, virtud de dos cosas importantes, y por eso estamos luchando, que tengamos educación, porque la ignorancia abatida da señales de progreso. Así es. Y la salud también bien tratada da señales de progreso, porque tú vas a encontrar ciudadanos con conocimiento y con salud. Y eso va a hacer que detone el desarrollo y el progreso del país. Esa es la posición de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores, que mucho tiene que agradecerle a distintos referentes sociales, y desde luego nosotros en lo particular, nuestro compañero secretario general Martín Esparza, que ha sido sumamente sensible y nos ha apoyado muy fuerte para el desarrollo de esta situación de
la iniciativa de ley, que además estamos hoy concatenando, mi estimado Jesús, en un concepto que se llama legislación popular, en donde estamos defendiendo que la electricidad sea un derecho humano a través de la Asamblea Nacional de Ceres de la Energía, que se reivindique la propiedad del país respecto a sus mantos acuíferos, agua para todos, porque ahora sucede que en Mexicali está la empresa esta que compró la cervecera Modelo, que se llama Constellation Brands, para edificar ahí una cervecera, cuando en Mexicali hace falta el agua. Que no haya persecución, judicialización y criminalización a la protesta social, como señala el artículo 185 del Código Penal Federal, y que se restituya la propiedad sin costo alguno para aquellas familias, ciudadanos que se vieron afectados con los sismos del 2017. Eso estamos reivindicando en la legislación popular, y adelanto que estamos haciendo foros en distintas partes del país para buscar formar el bloque que necesita México, que necesitamos todos. Muy bien. Así estamos, mi estimado Chucho. Pues sin duda este es todo un proyecto, bueno, aunque Carlos no lo dice, y espero que lo confirme, pues se hace una invitación a quien nos escucha, a todos los trabajadores, aquellos trabajadores que pareciera que deben intentar al menos que le interese ese tema, porque estamos hablando no solamente de su futuro, sino de su presente también. El tener seguridad social que nos permita tener un sistema hospitalario de atención es vital para uno, para poder vivir bien. Y un segundo aspecto es el llegar a una etapa de vejez en el que, contrario a lo que opinan algunos, que el ser viejo es porque ya vivimos más y entonces consecuentemente hay que aumentar los años de edad para trabajar más, pues también es una situación que debe motivarnos para luchar porque no se modifiquen estos aspectos. Déjame hacer un último comentario. Si claro, por supuesto, Carlos. Gracias. Esto que hemos platicado hoy no concierne exclusivamente a los jubilados y pensionados. Así es. Es más, concierne más a los jóvenes, a las jóvenes, que a nosotros. Así es. Te voy a decir, porque bueno, nosotros ya vamos rumbo a... Bueno, te nos falta una larga vida. Claro, desde luego, pero vamos en ese rumbo. Así es. Pero la dedicatoria de la reforma a las pensiones y jubilaciones y a la seguridad social va directamente al trabajador en activo. Así es. A disgregarlo, a dispersarlo más de lo que está y a que él pague por haber trabajado. Así es. Y redituado. Ganancia, pingües ganancias a los inversionistas. Entonces desde aquí hacemos un llamado a los trabajadores jóvenes, a las trabajadoras jóvenes, a la juventud mexicana en su conjunto, a que le entren a la discusión, a que entren al debate, a que entren a la participación. Nosotros bien o mal tenemos un ingreso que a lo mejor se nos puede menoscabar en un momento dado, porque no estamos zafos de cualquier aberración. Por supuesto. Pero las jóvenes y los jóvenes deben de participar porque está dedicado a ellos el asunto de la modificación a los esquemas de pensiones. Por cierto. Entonces es una invitación y un exhorto muy fraterno. Claro, porque miren, un esbozo muy pequeño. Deben saber que con las modificaciones a la ley del Seguro Social se requieren 1,250 cotizaciones. Es decir, casi 25 años de trabajo continuo. Sí. Segundo, que los depósitos que tengan en su Afore es lo que va a dar posibilidad de que ellos reciban una pensión en el momento que lleguen a la edad, que ahorita todavía son 60 años, pero que está el proyecto de aumentar la edad hasta los 68. Sí, sí. Es el proyecto que se tiene. Entonces, jóvenes, pongámonos la pila. Segundo aspecto, con lo que tengan en su Afore, tienen dos caminos, o una renta vitalicia o un retiro programado. Si es una renta vitalicia, pues hacen un cálculo del tiempo que creen que va uno a vivir y le dicen, pues te alcanza para el salario mínimo y se acabó el asunto. O si quiere uno sus retiros programados, pues uno puede decir lo que se lleva uno, pero se acaba la bolsa y se acabó la pensión. Claro. Entonces eso es lo que debemos pensar. Actualmente un trabajador que se pensionó con la ley del 73 aproximadamente tiene un 75% de un promedio de su salario de su último año de trabajo. Sí. Un trabajador joven que se va a pensionar y que vamos a ver los primeros detalles dentro de unos 5 o 6 años, si le va bien, se llevará un 25 a un 28% de promedio de su último salario. Es decir, menos, casi la cuarta parte de lo que él tenía de salario. Entonces hay que
ver esas situaciones, porque si con un salario completo no se vive adecuadamente, con una cuarta parte va a ser más difícil, y más en una etapa en que los adultos, sin contar con un sistema público de seguridad social, de atención clínica, el ir a la privada, pues se requiere mucho dinero que no se tiene. Además, con las trampas que están esgrimiendo, ¿no? Ahí está la trampa de la UMA. Así una es. trampota brutal, descomunal, agresiva. Pero ahí lo dejamos. Sí, porque otro día decíamos otro. Creo que tenemos mucho de qué hablar. Es un tema sin duda apasionante, y dejamos para otro momento, Carlos, cuando tú lo decidas y que nos puedas permitir seguir continuando con ese tema. Actualmente, esto que decías de las Afores es un dato muy rápido. Las Afores, en estos 22 años de funcionamiento, han acumulado cerca de 700,000 millones de pesos de ganancias para ellos. Es decir, casi la tercera parte del total de lo que se tiene acumulado en las cuentas individuales. Si esto estuviera en el Seguro Social o en el ISSSTE, creo que permitiría construir muchos hospitales y tener una pensión mucho más digna, como se tuvo en años anteriores. Segundo aspecto, en este país es donde se cobran las comisiones más altas por manejar nuestros recursos de los trabajadores. Se cobra el 1.8 en promedio. Hay países como en Estados Unidos que se cobra el 50% de esto. Les doy el dato. En este semestre de enero a junio, en este año, por administrar nuestras cuentas, las Afores se llevaron una ganancia de 17,600 millones de pesos. En este semestre nada más. Imagínate la brutalidad con que nos manejan nuestras lanas, esos canijos, man. Bueno, pues te agradecemos mucho, Carlos. Sin duda es un programa excelente. Esperemos que lo disfruten. Sintonícenos a través de los sitios que aparecen en Reloj Checador. Y le agradecemos a Brenda su atención y a Carlos por permitirnos el espacio y esta magnífica entrevista. Muchas gracias, Carlos. Discúlpenme, les agradezco a Cananea TV, a ti, Chucho, en lo particular, y esta oportunidad y ese espacio que nos dan para comunicarnos con la ciudadanía mexicana. Sabemos que Cananea TV es un proyecto muy interesante de comunicación. Creo que podemos ejemplificarlo como un medio de comunicación no supeditado, no subordinado, y eso es en México muy loable. Muchas gracias por ese espacio. Saludos a todos. Hasta la próxima.